momento hemos meditado acerca de este pasaje que obviamente fue escrito por el apóstol Pablo. Era un mensaje a Timoteo, quien era un joven obrero, un joven ministro que estaba a cargo de la obra. Amén. Y le decía: ante todas las cosas, cuídate de ti mismo. Amén. Porque tú eres tu peor enemigo. Dile eso al que está a tu lado: eres tu peor enemigo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver Jeremías 17:9. Un pasaje muy conocido, amén, que aquí el pastor siempre nos lo hace recuerdo en cada predicación, amén, donde dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice, amén. Vamos a ver nuestra hermanita Cintia más atenta, por favor. Jeremías 17:9, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer todos. ¿Lo tienen en sus Biblias? 2, 3. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón, hermanos. Y cuando la Biblia está hablando del corazón, hermanos, está hablando del centro de nuestras emociones, el motor que nos guía a nuestras decisiones, que nos guía en nuestros sentimientos. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. ¿Qué dice ustedes de memoria? Proverbios 4:23. Guarda tu corazón, amén. Y hemos leído tantas veces que en el original, cuando dice guarda tu corazón, se refiere a poder vigilar lo que entra en tu corazón, lo que tú permites que esté y que de él venga, ¿no? Ustedes dice el Señor Jesucristo que los hurtos, las avaricias, los malos deseos vienen del corazón. En algún momento hemos mencionado que el corazón es como un ropero, un almacén donde tú decides guardar cosas, decides tal vez guardar recuerdos, guardar rechazos, traumas, odios, enojos, pero Dios quiere que tú vigiles tu corazón y ese almacén o ese ropero, guardarropa que tienes ahí esté limpio de toda maldad, de toda inmundicia, de todo aquello que te puede lastimar y que te puede dañar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando habla de nuestro corazón, la palabra se refiere a aquello que rige, lo que les decía, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestra alma que nos da conciencia con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos tristes? Porque obviamente nuestra alma se manifiesta así. Aleluya. Y bueno, la Biblia nos dice que nosotros guardemos esto, que vigilemos, que tengamos mucho cuidado con las emociones, porque si nosotros dejamos que las emociones malas nos guíen, entonces vamos a tomar muy malas decisiones. Por eso el tema de hoy titula el peligro de moverse en la emoción o el peligro de ser emocional. Hermanos, nunca debemos tomar decisiones importantes cuando estamos con las emociones a flor de piel, ni cuando estamos muy alegres, ni cuando estamos muy tristes, ni cuando estamos muy enojados. ¿Cuántos dicen amén? Yo muchas veces les he compartido cuando íbamos al penal a visitar a las hermanas, muchas nos contaban que por un momento de rabia, por un momento de odio, estaban en ese lugar, porque se dejaron llevar por la ira, se dejaron llevar por la rabia y cometieron algunos errores graves, ¿verdad? O ya también por la desesperación adquirieron deudas que no pudieron pagar. Entonces, hermanos, realmente hay que tener mucho cuidado con las emociones porque nos van a llevar a tomar malas decisiones. Nos llevan tal vez a tomar decisiones que no vamos a poder retrocederlas, o sea, no vamos a poder cambiar el destino de esas decisiones. Amén. Gloria a nuestro Dios. Proverbios 23, versículo 7, vamos a ver la primera parte. Amén. Cuando nosotros estamos dirigidos por nuestra naturaleza pecaminosa, por esa naturaleza carnal que habla la palabra de Dios, nuestras emociones, hermanos, obviamente también van a ser carnales, van a ser pecaminosas y nos van a llevar a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios,
contrarias a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y el Señor no quiere que nosotros nos rindamos ante eso. Yo quiero decirte que durante todo el camino del cristiano, el enemigo siempre quiere ver la manera de hacerte caer, quiere ponerte un palito ahí para que tropieces. Ve la manera e intenta con todas sus fuerzas. Pero cuando no puede contigo, va a apelar a tus emociones. Al que está a tu lado, dile, apelará a tus emociones. El enemigo tiene todo el tiempo para estudiarte, para ver dónde te va a afectar, cómo te va a atacar, qué es aquello que te mueve el tapete. Él no nos conoce. Hay un dicho en el mundo que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿recuerdan? ¿Verdad? Hermanos, si nosotros vemos que eso es verdad en la Biblia, nos muestra que Él desde tiempos antiguos conoce al hombre y sabe cómo hacerle caer, ¿verdad? Y Él es astuto, dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros podemos confiarnos en nuestra propia prudencia y creer que no nos va a pasar nada. Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, si no guardamos nuestras emociones, o sea, nuestro corazón de emociones malvadas, de emociones pecaminosas, el enemigo va a valer de esas emociones para destruirnos, para atacarnos, para apartarnos, reitero, del propósito del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Proverbios 23:7. Amén. No sé si nuestra hermana Cintia lo buscó. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí nomás. ¿Cómo es en su pensamiento? En su corazón es. Lo que hay en nuestro corazón lo vamos a traducir en nuestra mente. Por ejemplo, si yo tengo un resentimiento con Dayelin, entonces si hay ese resentimiento en mi corazón, se traduce en pensamientos en contra de ella. Que no me cae, que la Dayelin se porta así. O sea, ya hay algo que uno va formando en el corazón y esos son emociones que nos llevan a tomar malas decisiones. Como que tal vez yo ya no le voy a hablar, ya no le voy a tratar bien, no le voy a querer hacer un favor, no voy a querer verle, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las emociones que nos llevan a pecar. Amén. Nos pueden llevar a pecar, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 2 del 10 al 12. Amén. Yo les digo que el Señor en su palabra nos enseña muchísimos ejemplos, ya sea en reyes o personajes heroicos o personajes también que fueron imprudentes. Nos muestra que realmente llevarse por las emociones es algo que no es algo carente de sabiduría. Amén. Los que quieren ser sabios, a ver, levanten la mano. No se guíen por sus emociones. Amén. Vamos a ver Proverbios 2:10. Dice así, vamos a leerlo. 2:3. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Versículo 12. Para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. ¿Pero qué decía el versículo 10? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Hermanos, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Amén. El conocimiento de ella. Cuando tú te vas alimentando de la palabra, vas adquiriendo su conocimiento de ella, que es sabiduría de Dios, es sabiduría de lo alto, que te enseñará cómo actuar en diferentes circunstancias de la vida. Cuando la gente te maltrate, cuando la gente te haga una maldad, cuando las personas te provoquen, tú con la palabra de Dios vas a recordar esos versículos, los cuales te van a ayudar a tomar decisiones sabias. Amén. Por eso aquí lo que nos quiere hablar el Señor en esta noche es que no nos dejemos llevar por las emociones, sino por la palabra de Dios. Amén. Muchas veces dejamos que las emociones nos lleven a tomar malas decisiones de las cuales estamos luego arrepentidos y como quisiéramos que el tiempo se pueda retroceder para que nosotros podamos reparar aquello, ¿verdad? Entonces, antes de lamentarnos, antes que diga, como dice en el proverbio, ¿cómo no oí la instrucción? ¿Cómo no oí a mis enseñadores? Dice en Proverbios 6. Así, antes de que hagamos todo eso, nosotros primero tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hacer una lista de emociones así en general. A ver, ¿quiénes me pueden dar unas emociones? Ira. ¿Alguien más? Enojo. ¿Cómo? Felicidad, ¿está bien? Tristeza. Depresión, ¿qué más?
ansiedad, frustración, cómo nos sentimos, ¿verdad? Muy bien, justamente hice una lista donde están todo lo que ustedes me han dicho. Miedo, tristeza, desesperación, alegría, felicidad, impaciencia, fatiga, enojo, ira, indignación, angustia, frustración, cansancio. Son emociones que podemos sentirlas en nuestro diario vivir, ¿sí o no? ¿Qué les parece que nosotros tenemos que estar 8 en punto en el trabajo y calculamos que estamos 7:30 saliendo de la casa para llegar 8 en punto, pero la movilidad no aparece? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te sientes? Frustrado, indignado, desesperado. Pero ¿y qué pasa? Como en La Paz, no sé si ustedes alguna vez han ido a La Paz. Las personas allá andan súper estresadas, no digo todos, amén, pero la mayoría, y se tratan mal entre ellos, se tratan feo, no sé si alguna vez han visto, ¿no? Y yo recuerdo que estaba en La Paz y estaba subiendo al Trufo y una señora en mi cara me ha cerrado la puerta y le grita todavía al maestro, le he dicho a la otra esquina. Así, o sea, y obviamente no podía parar en esa esquina porque había muchos autos y estaba parando en la esquina del frente, ¿no? Entonces se dan cuenta que en el diario vivir dejamos que las circunstancias, obviamente podemos sentir emociones, eso es evidente, no somos de fierro, pero ¿dónde está el pecado? En darle lugar a esas emociones, a que nos guíen a tomar malas decisiones, como lo que les acabo de decir, de maltratar tal vez al peatón o al que está a mi lado. Muchos papás llegan frustrados de sus trabajos a tratar mal a sus hijos, a desfogarse con su familia. ¿Y será que eso es correcto? No, porque eso va a llevar a un resquiebre, a quebrarse la familia, las relaciones. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes o normalizamos estas conductas, pero no nos damos cuenta que nos pueden llevar a consecuencias tremendas. Amén. Otras pueden ser como la emoción de la tristeza, ¿no? Cuando uno está triste, entonces la tristeza te puede llevar a estancarte, a no querer levantarte de tu cama y a darle lugar poco a poco a la depresión, al desánimo, a dejar lo que tú estabas haciendo. Entonces hay muchas emociones que sentimos día a día, pero aquí la cuestión está en que nosotros podamos ser maduros en el Señor y no dejar que las emociones nos guíen en nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos, ¿cómo se puede decir?, expuestos a esta realidad, a poder actuar en las emociones, ya sea tal vez por mucha alegría, ¿no? Cuando estamos muy alegres prometemos todo, ya sí, yo voy a dar para el Señor 5,000 bolivianos, ¿no? Pero luego llega el momento en que tienes que dar y dices, ay, ¿cómo me he podido comprometer a mucho? Era que diga solo 3,000, ya, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o a tu hermanita, a tu hermano le prometes, a tu mamá, y luego cuando llega el momento de cumplir, dices, ay, ¿para qué hablé, no? Entonces, hermanos, realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos decir emociones malas, a la primera vista decimos la ira, el enojo, ¿verdad? Pero también la alegría y la felicidad, aunque parecen ser emociones muy bonitas, pero si nos dejamos llevar por la alegría y la mucha felicidad, igual podemos hablar palabras o decir cosas de las cuales nos podamos arrepentir un día. Amén. Amén, jóvenes. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. ¿Quieren aprender en esta noche? Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 27 del 1 al 13. ¿Sí? Vamos a ver la desesperación. La desesperación no es nada más que la falta de paciencia. Pero no puedes esperar, entonces te empiezas a desesperar, ¿no? Lo contrario de esperar es desesperarse. Vamos a ir a Génesis 27 de 1 al 13. Van a leer juntamente conmigo para que no pierdan el hilo de cada historia bíblica. Amén. Génesis 27. Desde aquí tenemos que salir meditando y pensando. Si muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, amén. Génesis 27 del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, las chicas leen un versículo y los varones leen 2. Ya, no mentira. 1 vamos a leer, ¿sí? Vamos, empecemos con los varones. Versículo 27, 1 conmigo los varones. 2, 3. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió,
heme aquí. Vamos, chicas. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Varones, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, estando oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Vamos, chicas. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Varones, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Hasta ahí, amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Conocen? La palabra del Señor nos dice que Isaac tuvo de Rebeca 2 gemelos, ¿no ve? Uno nació primero antes que el otro, obviamente, y el que nació primero, obviamente, era el mayor. Pero el menor nació agarrado, dice, de su pie, de su tobillito. Interesante es la historia, ustedes la van a estudiar, la van a leer, amén. Y había una profecía de parte de Dios que decía que el mayor serviría al menor. Era una profecía que el Señor había dictaminado que iba a suceder. Y Rebeca, de alguna manera, quiso ayudarle a Dios a que esa promesa se cumpla, a que esa profecía se cumpla en sus fuerzas. Sabemos en el contexto bíblico que que Isaac tenía a su hijo más cercano, el cual era Esaú. Pero su hijo más cercano de Rebeca era Jacob. La Biblia dice que amaba más a Jacob, que su Jacob era más hogareño, se puede decir, y que Esaú era más, como dice, más fiero, más aguerrido, más del campo, ¿no? Y obviamente ustedes saben que la primogenitura, la bendición se le daba al hijo mayor. Entonces era imposible que el menor podría estar antes que el mayor, pero la profecía decía que así iba a ser, que el mayor serviría al menor. Entonces, amados hermanos, cuando ya pasaron los años y ya Isaac estaba viejecito, él sentía que ya era la hora de partir, ¿no? Entonces dice, le llama a su hijo Esaú y le dice, hijo, ya es el tiempo de darte la bendición. Entonces él le dice, hazme lo que me gusta, prepárame la comidita que a mí me gusta, ¿verdad? Y eso escuchó, ¿quién? Escuchó Rebeca y se preocupó y dijo, no, mi hijo tiene que ser el que reciba la bendición. Jacob, porque esa es la profecía, porque esa es la palabra que Dios ha dado. Entonces en ese momento ella se desespera y llama rápidamente a su hijo y le dice, hijo, vas a hacer esto y esto, y hasta le dice que se ponga una piel, ¿verdad? ¿Han leído esa parte? Porque como obviamente Esaú era velludo y Jacob era lampiño, entonces al tocar al hijo se iba a dar cuenta que era el hijo equivocado, porque obviamente Isaac estaba cieguito, pero él iba a reconocer por medio del palpar al hijo. Entonces ahí es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob dice, madre, ¿cómo voy a hacer esto? Porque puede ser que mi papá se dé cuenta y en vez de recibir la bendición puedo recibir maldición. Y ahí es donde yo me sorprendo cómo a veces el amor de las mamás puede ser inclusive, puede engañarles
y llevarles a pecar contra Dios por ese amor. Porque por eso la Biblia dice, primero tiene que estar el amor a Dios y después a la familia, después a los hijos, después todo lo que viene por añadidura, amén. Pero el amor y el temor a Dios tiene que ser antes que el amor a nuestra familia, hermanos, amén. Entonces ella se dejó llevar por eso y dijo, que sea sobre mí la maldición y no sobre ti, le dijo. ¿A qué me refiero con esto? Ella le estaba llevando a su hijo al pecado, porque usurpar una identidad es engañar, y el engaño es mentir, y la mentira es pecado. ¿Qué es la mentira? Entonces se dan cuenta, tal vez ahí su corazón engañoso de la madre le estaba diciendo, tenemos que conseguir sí o sí la bendición de tu padre, entonces no importa qué costa, vas a tener que mentir, vas a tener que ponerte la piel de un animal para poder hacerte pasar por tu hermano. Pero miren qué pasó aquí. Por eso las mujeres, chicas, ¿dónde están las damas? Levantemos las manos. Nosotros somos una parte muy importante en la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque tenemos poder de influencia sobre los hombres. Y eso nosotros no podemos negar. Por eso dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, así también como la esposa tiene influencia sobre el esposo, así mismo la mamá sobre los hijos. Por eso necesitamos ser muy sabias. ¿Cuántas dicen amén? Más de Dios, porque si no podemos llevar a nuestros hijos a la perdición, así como la vida de Rebeca. Ella le llevó a tener unas consecuencias por muchísimos años. Acuérdense que así como engañó Jacob a Isaac, así también a Jacob le engañaron cuando quería trabajar por su esposa, ¿se acuerdan? Y le dan, en vez de darle a Raquel, le dan a Lea, y así termina trabajando no solo los 7 años que era por la mujer que él quería, sino 14 años. Y no solo eso, sino que también le engaña en el momento de darle lo que eran las ovejitas, el ganado, etcétera. Entonces, amados hermanos, lo que uno siembra, cosecha. Entonces se dan cuenta en un momento de desesperación de la mamá, de no, va a recibir la bendición. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Si Él ha dicho que va a hacer algo en nosotros, nosotros no tenemos por qué desesperarnos para que eso se cumpla o forzar para que eso se lleve a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella lo forzó, se dan cuenta, y lo más triste es que le provocó consecuencias en su hijo y no le importó. Por eso yo cuando les hablo a las mamás, les hablo de este pasaje, porque a veces las mamás tienen a sus hijos antes que a Dios. Mienten por sus hijos, pecan por sus hijos, porque los aman mucho, dicen, no, pero ese no es un amor verdadero, porque el amor verdadero no hace nada indebido, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No busca lo suyo, no hace nada indebido. Entonces, una mamá que te ama, entonces no va a buscar el mal para ti. Entonces, en este momento nosotros podemos ver las emociones de esta mujer, amén, que le llevaron a cometer decisiones malas. Por eso nosotras, chicas, no podemos negar que somos un poquito más emotivas que los varones, porque así nos ha hecho el Señor. ¿Cuántas dicen amén? Nos ha hecho así, ¿por qué? Porque somos las encargadas de criar a los hijos, de cuidar el corazón del esposo. Entonces nos ha hecho más sensibles, más amorosas, más hogareñas. Gloria a Dios por todo eso, ¿sí? Entonces, pero el enemigo quiere destruir eso y quiere llevarte con el pecado a que tú te entregues totalmente a las emociones y peques contra Dios. Pero hoy nosotros aprendemos a través de esta experiencia que no debemos dejarnos llevar por la desesperación o la falta de paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A veces nosotras queremos que ya se hagan las cosas, ya, queremos solucionar, ya ahorita, ya. Pero, y los hombres, no, quiero pensar, dicen, déjame un rato, ya. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Amén, gloria a nuestro Dios. Vamos a ver otro Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, qué lindo versículo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hace más notoria la necedad. O sea, algunos de nosotros
Podemos tener un 5% de necedad, otros 10% de necedad, otros 20% de necedad. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la impaciencia, nuestra necedad es más visible. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos ser necios, ¿sí o no? Aleluya. El necio es aquel que sabiendo que no debe hacer, lo hace. El sabio es aquel que sabe que no debe hacer, entonces no lo hace. Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. Gracias, hermanito. Muy bien, vamos a ver otra emoción, la ira o enojo excesivo. Podemos ver el ejemplo de Uzías, segunda de Crónicas 26, del 16 en adelante. Amén. Segunda de Crónicas 26, del 16, vamos a ver 16, 20 y 21, ¿ya? Justo nuestra hermanita Shirley habló acerca de eso en su examen de hermenéutica, de homilética, perdón. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 16. Hablando de Uzías, que a un principio hizo la voluntad de Dios, era un rey temeroso de Dios, un rey que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de nuestro Dios. Pero dice así, vamos a leerlo todos, 2, 3. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Versículo 20, dice así directamente el 20. Y le miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Versículo 21. Y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Amén. ¿Qué es lo que pasó con Uzías? Cuando él sobrepasó las órdenes del Señor, las cuales eran que solo los levitas podían ofrecer el incienso y dedicarse al servicio del tabernáculo, al servicio de la casa de Dios, él dijo, o sea, por el orgullo, dijo, yo también puedo. Y se acercó y quiso hacer las cosas a su manera. Recuerda eso, entre paréntesis, que cuando hay orgullo en nuestro corazón, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no queremos que Dios nos guíe. Por eso tenemos que quitar todo orgullo y decir, Señor, enséñame tú lo que yo no sé y voy a seguir como un niño tus estatutos, tus mandamientos, amén. Pero Uzías estaba lleno de orgullo y quiso hacer las cosas a su manera. Y lo que pasa es que el sacerdote Azarías lo confronta y le dice, ¿qué estás haciendo? Tú no tienes que llevar, tú no puedes ofrecer el incienso, tú no puedes estar aquí en la casa del Señor. Solo los levitas podían entrar y hacer todo el servicio, amén. Y ahí es que él, dice la palabra de Dios, se encendió en ira, dice la palabra de Dios, versículo 20. Vamos a ver, versículo 20. Ahí está. Ay, perdón, está antes, en el 19 tiene que estar. Cintia, por favor, el 19. Aquí está. Ahí está. Dice, vamos a leerlo todo. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17, Cinti, por favor. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, a confrontar al rey, imagínense. Porque el rey dice, maten a todos, y todos tenían que morir. Entonces era una acción valiente de celo por la casa del Señor. ¿Qué pasó? Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Versículo 19, ahí es donde decía. Entonces Uzías, teniendo en la mano su incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Qué pasó? Se llenó de ira. ¿Y qué pasó? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Se dan cuenta? Él podía haber arrepentido, se podía haber arrepentido y decir, perdón, tienen razón, no me pertenece a mí el estar aquí haciendo lo que no me corresponde. En otras palabras, hermanos, zapatero a sus zapatos le estaban diciendo a los sacerdotes, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pero por actuar en ira y no tener un corazón humilde,
¿qué sucedió? Ese momento Jehová lo hirió, dice la palabra de Dios. Entonces, muchos momentos nosotros, por actuar en ira, por actuar en orgullo, por actuar en enojo, podemos recibir las consecuencias. ¿Cuántas personas por un momento de ira les dio ataque al corazón y se fueron de este mundo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos tienen lucha con la ira? A ver, piensen, mediten en su corazón. No les dije que levanten, pero ya gracias por la sinceridad. Amén. Sí, entonces este versículo que pueda llevarles a meditar en la ira, que la ira es un enojo excesivo, por eso dice se encendió, es como el fuego, ¿no? Ustedes vieron que si prendemos fuego en un montón de ramitas, ese rato se enciende, ¿no? ¿Verdad? Por eso así es la ira, o sea, si tú das lugar a eso, puede encenderse y llevarte a cometer terribles situaciones, terribles pecados. Había una ocasión en que un hermano nos confesó, él ya no asiste a la iglesia, pero porque tuvo un viaje, pero él fue muy sincero y nos contó que en un momento de ira, él acuchilló a su hermano y lo mató, imagínense. Y él estuvo muchos años en la cárcel. Pero imagínense, su familia no quiere saber de él. Su familia lo odian. ¿Por qué? Obviamente, porque en la ira cometió un acto tan triste, ¿no? Y él dice, yo siempre he sido tranquilo, pero mi problema siempre ha sido la ira. ¿Se dan cuenta? Por eso no dejemos que la ira gobierne nuestras decisiones. Amén. En ese momento tú pide al Señor, si estás enojado, es mejor que dejes de hablar con esa persona y vayas y busques la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo calma todo. ¿Cuántos dicen amén? Para que no tomes malas decisiones. Acuérdense lo que les dije a un principio. El diablo ha intentado hacerte caer de muchas maneras y cuando no puede, va a apelar a tus emociones. Va a decir, yo sé por dónde le voy a hacer fallar y le voy a hacer pecar. Entonces te va a provocar ahí para que tú en tus emociones actúes mal y tomes malas decisiones y peques contra el Señor. Así como este hombre, que un día fue un hombre de Dios, un día fue un hombre que hacía lo recto, pero le llenó de orgullo el enemigo su corazón y en el momento que fue confrontado, en vez de ser humilde, orgulloso, le vino la lepra. Y dice que fue leproso hasta el día de su muerte. Y ustedes saben que los que tenían lepra no podían habitar junto a las personas, ¿no es cierto? En las leyes del Antiguo Testamento eran excluidos. Entonces, miren, no pudo él tener una vida normal a causa de la ira. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Proverbios 16:32. Quiero decirte que el diablo queda feliz cuando le das lugar, porque sabe que acarreará para ti perdición. A él le place verte pecando, le place verte airado. Proverbios 16:32, vamos a leer, 2, 3. Mejor es el que tarda en airarse. A ver, no, necesito que lo lean todos. 2, 3. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para Dios es más honroso una persona que sabe controlar sus emociones, su ira, que una persona que es muy exitosa. En otras palabras, que tal vez tenga empresas, que conquiste tierras. En esas épocas saben que ese era el contexto, con el poder conquistar otras ciudades, otras tierras, ¿verdad? Para su nación. Pero ahora nosotros podemos traducirlo de otra manera, que más que un empresario, a Dios le agrada que tú puedas controlar tus emociones. En este caso, tu ira, tu enojo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 14:17. Ahora vamos a hablar de la rabia y el enojo, porque hace rato hablamos de la ira, que es algo que se enciende, pero a veces tú puedes estar enojado sin estar airado. Amén. ¿Qué dice Proverbios 14:17? Dice, vamos, 2, 3. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. No, una vez más, el que fácilmente se enoja. A ver, vamos a memorizar. 2, 3. El que fácilmente se enoja hará locuras. Solo hasta ahí pueden memorizarse la primera parte A. Y si quieren, el hombre perverso será aborrecido. Pero vamos, 2, 3. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14:17. Amén. Y vamos a ver también Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Amén. Esos versículos. Es bueno que nosotros nos podamos
memorizar. Y les pido perdón por mi tos, sigo con la alergia que no me deja en paz, pero nada me va a impedir predicarles la palabra. Amén. Eclesiastés 7:9, ¿qué dice la palabra? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué les parece? ¿Y saben por qué sé de memoria? Porque yo me aprendí eso los primeros años de mi conversión. Decía, no quiero ser enojona, no quiero ser airosa. Entonces por eso me lo sé de memoria. Amén. Para que yo quería que Dios cambie esa parte en mi vida. Amén. Vamos a leer una vez más. ¿Qué dice? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Quieres ser necio o sabio? Obviamente sabio. Entonces no estés mucho tiempo enojado. Más cuando dice la palabra en Efesios capítulo 4, dice que el enojo le da lugar al diablo. ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante. Si no me equivoco, no lo anoté, pero vamos a ir más adelante. Amén. Vamos a ver 1 Samuel 18 del 6 al 11. Hablando de otra historia que hace unos sábados atrás ya lo habíamos estudiado, que es acerca de Saúl. Cuando Saúl se enojó. 18 del 6 al 11. Amén. ¿Quién vive, jóvenes? Amén. Vamos a recibir esta palabra con humildad. Amén. 1 Samuel 18 del 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Se dan cuenta? Él estaba molesto. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Se dieron cuenta? El enojo, hermanos, que él tuvo en su corazón, tan enojado estaba que abrió puertas ¿a quién? A Satanás. Para que venga un espíritu que le hacía desvariar, es decir, un espíritu de locura. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Ahí vamos a ir a Efesios 4. No lo anoté aquí, pero es lo que dice la palabra. Con este acontecimiento se puede corroborar. Efesios capítulo 4, 31 creo. Sí, versículo 26 y 27. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? En este contexto nos dice que el enojo, o sea, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. No sé si nuestra hermana Cintia tiene otra versión para el versículo 26. 26 en otra versión, la Nueva Traducción Viviente tal vez, dice que no estemos mucho tiempo enojados, que no se ponga el sol, quiere decir que no pase un día. O sea, rápido, quítate ese enojo. ¿Qué dice? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, que no pase un día. Pero hay personas que están semanas, meses y años enojados con sus seres queridos o con una amiga que le hizo daño o con alguien que le hizo alguna maldad. Ser libre del enojo es por nuestro propio bien. Dile eso al que está a tu lado. Es por tu propio bien. Tienes que librarte. ¿Por qué? Porque da lugar ¿a quién? Al diablo. Y lo hemos visto con el ejemplo de Saúl. ¿Por qué dijo? Vino un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Dios permitió. Amén. Ahí está. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Amén. ¿Queda claro? No des lugar al enojo. Reitero, uno comete muchas malas decisiones por dar lugar al enojo en tu vida. ¿Sí?
Y nuevamente, aquí lo que vemos es que Saúl estaba como loquito. Y ustedes saben que desde ese día, dice la Biblia, nunca más vio a David con los mismos ojos y procuraba matarlo y al final terminó suicidándose. Entonces, ¿se dan cuenta? Es por nuestro propio bien que tú tienes que quitar el enojo. Y en la tarde me anoté otro versículo en Eclesiastés, no, está en Salmos o Eclesiastés. Ahorita les voy a mandar este versículo, les voy a leer. Eclesiastés 11:10. A ver, Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Una vez más conmigo, 2, 3. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. A ver, vamos una vez más. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo les digo que las mayorías de las cosas por las cuales nos enojamos en la juventud y en la adolescencia son vanidad. A veces dejamos que cualquier cosa nos enoje y actuamos inmaduros, hermanos. A veces yo les digo que mi mentalidad ha cambiado mucho desde que mi mamá ha muerto. Desde ese año que he pasado tanta tribulación con mi esposo y mi mamá, yo ya les he contado 1000 veces, creo que el pastor salía del hospital, mi mamá entraba al hospital, mi mamá salía del hospital, mi esposo entraba al hospital, y así año redondo ha sido. Y ¿saben qué? Ahí he dicho, son macanas, ya, en otras palabras, por las cuales a veces uno se afana, se enoja, se entristece, se pelea. Porque hay cosas más duras en la vida que vamos a pasar y no vale la pena estar desperdiciando y desgastando nuestras fuerzas en cosas vanas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay momentos duros en la vida y no vale la pena estar enojados. No vale la pena no reconciliarse a tiempo con una persona. Amén. Vale la pena más bien que tú puedas humillar tu corazón y estar en paz. Y si el Señor te quiere llevar, así en paz te vas con Él. Amén. Gloria a Dios. También está el Salmo 37, versículo 7. Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 8, todos. 2, 3. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Se han dado cuenta? Varios versículos hemos hablado de quitar la ira, de desechar el enojo. ¿Cuántos dicen amén? Son varios pasajes que hemos hablado de eso. Y no soy yo, sino es el Señor, es el consejo de tu Padre Celestial que te dice: no te conviene enojarte, no te conviene airarte, no está bien, porque eso te va a llevar a malas decisiones. Amén. Entonces, no le demos lugar a Satanás. Vamos con la alegría del momento, ¿sí? Vamos a ver, Daniel 5 del 1 al 6, ¿sí? Aquí vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un hombre que no tomó en cuenta la palabra del Señor, no respetó lo santo y en un momento de gozo, en un momento de fiesta, comete un pecado contra el Señor. Por eso yo les decía, no solo es con la ira, no solo es cuando estás enojado que pecas, también cuando estás muy feliz y muy alegre, puedes fallar, ¿verdad? Daniel, vamos a Daniel. Daniel 5, del 1 al 6. Dice así la palabra: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y entonces el rey palideció
y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. El sonido está un poquito fuerte de César. A ver si le dicen que baje un poquito. Amén. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro. Llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, y como sabiduría de los dioses que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar, que era diferente al rey Belsasar, porque este tiene una T. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló la luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora pues fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti, escuchen esta parte, los vasos de su casa, y tú y tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez: tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, yo les hago leer toda la historia porque es necesario que ustedes aprendan, amén, que la sepan, que la estudien. Hoy nosotros podemos ver que este hombre, Belsasar, obviamente era sucesor de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor
después de que se volvió loquito, ustedes ya conocen la historia, Dios le devolvió el reino, él conocía al verdadero Dios y le enseñó a sus hijos acerca de este verdadero Dios, el que le devolvió la sabiduría, le devolvió el entendimiento, la inteligencia, y a quien Nabucodonosor dio honra, reconociendo que toda la plata que tenía, todo el poder que tenía en Babilonia era porque Dios se lo había dado. Entonces Belsasar no era ignorante de esto, él conocía esta verdad, conocía que las cosas santas de Dios nadie podía tocar, amén, porque como Nabucodonosor comenzó a temer a Dios, él tenía guardadas las cosas del Señor y nadie podía tocar eso. Pero en su momento de felicidad, en su momento de alegría, de festín, no tomó en cuenta la santidad de Dios, amén. No tomó en cuenta que Dios es 3 veces santo, y él decía, cuando instauró el servicio en el tabernáculo e instauró el servicio en la casa de Dios, que los utensilios que se usaban para el servicio nadie podía tocar. Eran cosas de oro, eran cosas de bronce, eran cosas de plata, eran hechos con mucho temor, porque la Biblia dice que esos varones que hicieron las copas, que hicieron todo eso, eran hombres en los cuales Dios derramó espíritu de sabiduría en toda ciencia y arte. Entonces eran hombres que a todo lo que Dios les decía, vas a hacer de esta manera quiero mi altar de bronce, de esta manera quiero mis copas, los utensilios, todo. Y entonces era algo muy sagrado. ¿Cómo era? Sagrado. Y en el momento de la alegría, en el momento del festín, se olvidó de lo santo, se olvidó de lo sagrado y dijo, vamos a beber con todo esto. Entonces eso no fue algo pequeño para Dios, amén, no fue algo chiquito. Dios se molestó, y en la misma hora que él usó esos instrumentos que eran sagrados, dice que apareció una mano, imagínense así como en las películas de terror ya, apareció una mano que estaba escribiendo Mene Mene Tekel Upharsin, que significa Dios te ha quitado el reino, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y aquí te van a quitar el reino. O sea, era el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que muchas veces en nuestra alegría, en un momento de emoción, podemos olvidarnos de la santidad del Señor. ¿Por qué creen que aquí en la casa del Señor evitamos hacer show, entretenimiento? Porque en algún momento lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta que estábamos desquitando la santidad al Señor. Porque en algún momento hacíamos aquí danzas, hacíamos demostraciones y no nos estamos dando cuenta que esto es sagrado, esto es santo, esto está hecho para la predicación y la alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que no, algunos aprovechan, digamos, el altar como un escenario para exhibirse, y eso no es agradable ante el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos nosotros por un momento de alegría deshonrar al Señor, empezar a hacer cosas que a Él no le agradan, quitar la santidad del Señor en nuestros corazones. Y eso pasó, y por lo tanto vino el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? Y lo interesante aquí, haciendo un paréntesis, era que realmente Dios estaba con Daniel. Porque aunque vinieron astrólogos, magos, vinieron de todos a querer darle la interpretación de eso, nadie podía, y una vez más Dios levantó a Daniel para dar la interpretación correcta, y tal cual como dijo Daniel, se cumplió. Y por eso en esa misma noche este hombre murió. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos cuidado con estas emociones de mucha alegría y excesiva alegría, porque a veces también se puede hacer desorden en la iglesia. Cuando nosotros nos olvidamos de la santidad del Señor, podemos estar muy gozosos, muy alegres, pero cuidemos también esa emoción y nunca olvidemos que Él es santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesitaba explicarles esto porque hoy en día se ve mucho desorden en la iglesia, se ven muchas cosas en la iglesia. Aquí se están haciendo batucadas, se están haciendo cosas como la hora loca, ¿no ve? Que hacen en el mundo, así están trayendo a la iglesia. ¿Y para qué? Para que los jóvenes, atraiga a los jóvenes, pero no nos damos cuenta que la casa del Señor es santa, ¿sí o no? Entonces hay que, como decía en Ezequiel, hay que saber discernir entre lo santo y lo profano. Lo santo, lo profano. Lo profano es lo común del mundo. No podemos traer nosotros lo profano a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Proverbios 10:19. Cuando estamos muy alegres, a veces decimos muchas palabras también. Como les decía, muchas promesas. ¿Qué dice? Vamos a leer. 2, 3. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es
prudente. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos muy alegres, estamos festejando, gozosos, iguales, decía, podemos estar hablando mucho, 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 y en las muchas palabras podemos estar metiendo un chisme por aquí, una murmuración por allá, y nos pasa. Aunque nosotros podamos creernos que somos muy santos, es fácil caer en el pecado de la murmuración y el chisme, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado. Otro pasaje está en Eclesiastés. Bueno, miren, no he leído esto. Es bien cortito. Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. En esta ocasión se los voy a resumir en la historia. Ezequías era obviamente rey, y este hombre, rey de Israel, en un momento de alegría, ¿qué pasó? Les mostró a los babilonios todos sus tesoros de su casa. Estaba tan feliz de que vengan que les dijo, les voy a mostrar todo. Y la Biblia dice que no faltó nada que no les haya mostrado. A ver, vamos a ver. Y obviamente antes de que pasa esto, Ezequías iba a morir. Pero él le suplicó al Señor que le dé tiempo de vida. Y Dios le regaló 10 años más. Pero en esos 10 años más, ahí nació uno de los peores reyes de Israel, que era Manasés. Era un hombre perverso y malvado. Por eso no siempre lo que pedimos es lo mejor, chicos. Es siempre decir, Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad. Y ahí podemos ver un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios. Le dio 10 años más, pero en esos 10 años más cometió este pecado de jactarse, de mostrar sus posesiones, orgulloso, y luego también haber engendrado a Manasés, quien fue un hombre muy malvado. Vamos a ver Segunda de Reyes 20, del 12. Ahí está, vamos a leer. ¿Qué dice el versículo 13? Todos, 2, 3. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrare, así en su casa como en todos sus dominios. Vamos adelante. 14, Cintia, por favor. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron de tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Es decir, un juicio iba a venir por haber jactadose y mostrado los tesoros. 17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Versículo 18 y 19. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra que Jehová has hablado es bueno. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, no mostró arrepentimiento. Él no debió mostrar y jactarse. Ustedes conocen esas personas que les gusta mostrar sus posesiones, les gusta sus títulos. Mira, yo tengo esto, yo tengo el otro. Eso no le agrada al Señor. La Biblia dice que eso es jactancia, y la jactancia es pecado, ¿no? Porque hay muchos, inclusive siendo cristianos, pastores, dicen, yo tengo un doctorado en esto, tengo el otro, y pues ahí muestran. Ustedes saben que Jesús cuando vino humilde, vino sencillo, no vino y mostró que era el rey de los cielos y la tierra, y podía haberlo hecho, pero él vino y se hizo como uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces dice que te exalte el extraño, pero tú no te exaltes a ti mismo, dice en Proverbios. Amén. Entonces él se estaba jactando, y si ustedes leen el contexto, es que ellos estaban muy felices. Él estaba feliz de que vengan los babilonios, los estaba recibiendo, pero en esa su felicidad vino y estaba jactándose, cometiendo un pecado contra el Señor, y luego todo eso fue llevado al cautiverio. O sea, se lo robaron todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente fue desobediente, no tuvo temor de Dios. Y reitero, no hagamos cosas sin pensar cuando estemos muy alegres, o promesas. En Eclesiastés 5, 4 también dice, cuando te acerques a la casa de Jehová, acércate más para oír que para hacer votos, que para hacer promesas.
Porque más vale, dice, que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Amén. Cuando estamos igual en la iglesia, a veces la palabra de Dios nos llega y amén, y luego decimos, sí, Señor, toda mi vida te entrego. Si tú me llamas, yo voy a ir. Y cuando se presenta la oportunidad de que vayas, no vas. Entonces caes en pecado, porque has prometido algo y no has cumplido, y Dios no se agrada. La Biblia dice que Dios no se agrada del sacrificio de los necios. A ver, vamos a ver, Cintia, por favor, Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. ¿Quién vive, jóvenes? Ahí está, miren, ¿qué dice? Todas, 2, 3. Después, ¿qué más? El versículo 5. Cintia, por favor, 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículos 6 y 7. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Miren qué fuerte. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte, ¿no? Por eso, si tú le haces una promesa en el altar al Señor, no te vayas atrás. Cumplí, esforzate. Amén. Por eso, si no, mejor no prometas. Dile, Señor, ayúdame, quiero cumplir, quiero esforzarme, quiero hacer esto. Porque Dios toma en cuenta cada palabra que sale de tus labios. Amén. Por eso les decía, yo sé que les estoy dando muchos ejemplos, pero es necesario, porque hoy en día se predica palabra un poco ligera. En otros lugares escuchan en las redes sociales, como si Dios no fuera lo santo que es. Entonces recuerden que nuestras emociones, recordemos lo santo que es Dios, y que no podemos permitir que nuestras emociones nos lleven a pecar, a hacer promesas, a enojarnos o a tomar lo santo como si fuera algo común. Vamos con lo último, la indignación. ¿Cuántos se han sentido indignados alguna vez? Devastados, así, ya no quiero saber de este trabajo, me esfuerzo tanto y no funciona, o he sido maestro, he enseñado tantos años y estos son unos necios, no escuchan. ¿Pasa o no pasa? Pasa. O en la casa también, yo tanto hago, tanto, y no valoran mi trabajo. Eso se llama indignación. Y vamos a ver a Números 20, del 1 al 13, ¿sí? Números 20, vamos a ver el ejemplo de Moisés. Amén. ¿Qué dice la palabra? Rápido, del 1 al 13, no es mucho. Vamos a leerlo. Números 20 del 1 al 13. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ustedes saben que eso ya era costumbre, ¿no ve? Todos los israelitas iban, pasaba algo, se quejaban a Moisés. No había comida, a Moisés. Extrañaban sus comidas de Egipto, a Moisés. O sea, todo el tiempo, esos 40 años de quejas y descontentos. ¿Ustedes creen que fue fácil para Moisés? No. Y estábamos como que ya en el clímax de su indignación, de que ya no quería saber de ellos. Vamos a ver. 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Imagínense, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal? Dice, a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Escuchen esto. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué dijo que haga? Habla la peña. ¿Qué dijo el Señor? Habla la peña, ¿no ve?
Y dice, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara y de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, aquí ya se nota la indignación. ¿Qué dijo? Todos, 2, 3. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. 11. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, vamos conmigo ustedes, 2, 3. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Tremendo. ¿Han escuchado lo que les dijo? Por cuanto no creísteis en mí, no meteréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Obviamente, estaba indignado, estaba molesto. ¿Y qué hizo? Desobedeció al Señor. Dios le dijo, solo me vas a santificar, es decir, santificar era decir, el Señor Jehová ha escuchado su clamor, he aquí les dará agua. Peña da agua. Solo eso tenía que hacer. ¿Pero qué hizo? Oigan, rebeldes, ¿no? Tanto se quejan, aquí tienen agua, boom, boom, listo, ¿no? Así hacemos nosotros con el Señor muchas veces, ¿sí? Actuamos así. Dios nos dice, vas a hacer esto, pero tú en tu indignación, en tu rabia, haces. Y yo les digo, yo me siento también muy identificada porque muchas veces en mi molestia he ido a querer reprender a alguien que se ha portado mal y Dios ya me había dicho, no le digas nada. Y luego me llevo, como dice, corrige al necio y te acarrearás afrenta, dice la palabra. Entonces a veces en vez de que lo tomen para bien, se enojan conmigo, pero Dios ya me había dicho. ¿Y yo qué he hecho? No he escuchado. ¿Entienden? Y yo muchas veces he fallado en eso, porque como que ese momento digo, no, tengo que hacer algo, ¿cómo se va a portar así? ¿Ya? En la indignación. Y uno parece que es algo bueno, ¿o no? Sí está yendo a corregir, pero no, Dios te ha dicho algo y lo que la palabra de Dios te dice vale más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo les digo a cada uno de ustedes, tienen un contexto, cada uno de ustedes distinto. Algunos tienen problemas en la casa, otros tienen problemas en el trabajo, otros con sus compañeros, otros con, no sé, en la misma iglesia, ¿sí o no? Entonces no dejes que la indignación te lleve a pecar contra el Señor de esa manera. Imagínense Moisés, que había trabajado tantos años por guiar al pueblo del Señor y por esto no pudo entrar a la tierra prometida. Que no nos pase eso a nosotros, que habiendo trabajado tanto para el Señor, habiéndonos esforzado, en un momento de desobediencia perdamos su gracia y su favor. La palabra dice que Aarón fue destituido de su cargo de sumo sacerdote y fue dado a su hijo que le seguía, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Moisés. Moisés no conoció la tierra, no entró a la tierra prometida. Entonces, hermanos, la indignación. Hay muchas, la indignación también se traduce con frustración, ¿no? ¿Cuántos se han sentido frustrados en la vida? La frustración todo el tiempo, ¿sí o no? A veces queremos, yo al menos soy una persona que le gusta que salgan las cosas como yo pensaba, ¿no? Pero el Señor me muestra cada vez que no va a salir así. Quiero decirte eso, Dios se encarga de que no salga como quieres para enseñarte que es a su manera y no a tu manera. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver algo también, no vamos a ver una historia, pero sí unos versículos acerca de la tristeza. Amén. La tristeza. La tristeza es una emoción también peligrosa. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. ¿Lo tienen, amados jóvenes? Tal vez lo tenemos en pantalla. Hoy sí nos hemos extendido un poquito por las historias bíblicas. ¿Qué dice? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Saben que muchas enfermedades es por causa de la depresión y la tristeza? ¿No es cierto? Nuestro hermanito médico aquí, Dieguito, nos puede corroborar. Los mismos doctores hacen estudios, hay estudios científicos que demuestran que la depresión también
Puede bajar el pH, dar lugar a lo que es el cáncer y muchas cosas, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les comparto este testimonio que cuando yo sabía que mi mamá iba a morir, todos los meses que yo estaba en ese tiempo, le decía: Dios, guarda mi corazón. No me quiero entregar a la depresión, a la tristeza, porque toda la vida yo tenía miedo que mi mamá se vaya, ya que desde niña mi mamá siempre fue muy delicada de salud. Mi mamá tenía un montón de problemas de salud. ¿Quiénes la han conocido a mi mamita? Tenía discapacidad en sus piernitas, tenía problemas, le dio Guillain-Barré también, tenía insuficiencia coronaria en su corazón, tenía problemas con sus riñones, con su vejiga, o sea, todo. Mi mamá era un historial ahí. Y es por eso que desde niña siempre llevaba al médico, y de esa manera yo quería estudiar medicina y no estudié ya. Entonces, yo tenía siempre ese temor. Me iba al colegio y gastaba mi recreo solo para llamarle y saber si estaba bien, porque siempre en la mañana se levantaba y sentía como si una pata de elefante le estaría presionando el pecho, y así solita le dejaba, y me daba pena ir al colegio sabiendo que ella estaba así. Decía: le puede pasar algo. Cuando yo tenía 3 años y no éramos convertidos, fuimos a Copacabana, y en Copacabana le dio preinfarto a mi mamá, y yo me acuerdo, o sea, tenía 3 años, pero me acuerdo con su chompita con la que estaba, se volvió totalmente morada, porque obviamente la altura le hizo re mal y le dio preinfarto. Y yo me acuerdo, entonces creo que con ese trauma, digamos, he vivido toda mi vida de que le pueda pasar algo, porque le ha dado preinfarto 2 veces en la vida. Entonces siempre estaba muy delicada y era como mi debilidad ella, ¿no? Tenía miedo que un día se vaya de mi lado, y cuando se fue de mi lado, imagínense, yo decía: Señor, cuida mi corazón, porque para mí es ella todo lo que tengo, ¿no? Y Dios cuidó mi corazón, hermanos. Dios me ayudó a estar en paz todo ese tiempo. Claro, no ha sido fácil, pero Dios ha cuidado mi corazón. Yo tenía miedo de entregarme a la tristeza, de enfermarme, de ponerme mal, de deprimirme. Entonces, cuidemos el corazón de la tristeza. Proverbios 18, versículo 14. Muchas veces la tristeza nos ha retenido en un rincón sin dar frutos, sin fe. La tristeza nos tiene estancados. La tristeza profunda es peligrosa porque puede llevarnos a tomar pésimas decisiones: dejar una carrera universitaria, dejar el servicio a Dios, cambiarte de ciudad porque no quieres ver a tu ex, ya. Muchas cosas así te puede llevar la tristeza. ¿Qué dice el versículo 14, Proverbios 18, 14? 2, 3. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Han escuchado eso? ¿Qué dice? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la tristeza, porque la tristeza nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Cómo podremos? Dice: el ánimo del hombre le hará soportar su enfermedad. Ustedes se dan cuenta que inclusive hay doctores que van a los niños vestidos de payasitos, así para alegrarles, porque eso también les anima y de alguna manera sus defensas mejoran, el ánimo para poder soportar la enfermedad, enfrentar el cáncer, les ayuda bastante, digamos, la alegría, ¿cierto? Y eso lo dice la Biblia. Pero si una persona, aparte que está enferma, encima está triste y deprimida, eso va a hacer que su sistema inmune y todo puedan decaer, ¿cierto, hermanito Diego? Si estoy hablando algo mal, me corriges. Pero es así, amados jóvenes. Entonces no te entregues al dolor, no te entregues a la tristeza. Recuerden que habían unos jóvenes que estaban de moda, los emos, ¿se acuerdan? Los emos, ¿en qué consistían? En esta tristeza, ¿no? No, era una de esas tribus urbanas que estaban de moda, ¿no? Los emos, así. Y todo eran las emociones, las penas, las tristezas, ¿no? Inclusive nuestro hermano Boris que nos confesó, ¿no? Que a veces él sentía placer en el sufrimiento, en dolor. Y eso pasa con los emos. Sienten placer en dar lugar a su dolor. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero están tristes y se ponían sus músicas de Sin Bandera. Se ponían sus músicas de novelas, cortavenas. Eso es entregarse al dolor. Y Dios no quiere eso. Amén. Dios quiere que te levantes, que te entregues al Señor, confíes que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y que tus emociones no te gobiernen. Amén. Reitero lo que les dije: la tristeza profunda es peligrosa porque puede llevarnos a tomar malas decisiones. La tristeza te estanca, la tristeza te tiene sin fruto, sin fe.
te tiene en un rincón botado y el diablo feliz mientras te tiene así, sin dar fruto. Amén. Pongámonos de pie y espero que la palabra en esta noche haya sido bien contundente a nuestras vidas. Amén. Porque unos están luchando con la tristeza, otros están luchando con la soledad, otros están tristes porque no les ha ido bien en el trabajo. O algunos tenemos el tema de la indignación. La indignación, ya. Entonces, pero nos puede llevar a pecar. Amén. Analicemos nuestros sentimientos, nuestras emociones y pidámosle al Señor que guarde nuestro corazón de todas esas emociones. Amén. Cerremos nuestros ojitos.